para compartir archivos en la nube, abrimos nuestra cuenta de correo Hotmail de Microsoft o Outlook. Para abrir la nube de Microsoft, hacemos clic en los puntos, clic en OneDrive, clic derecho del ratón sobre el documento y seleccionamos del menú contextual Compartir. En el primer cuadro de texto escribimos la dirección de correo o correos a los que vamos a enviar el documento. En la opción de agregar más podemos añadir más direcciones de correo a las que enviaremos nuestro documento. En esta pestaña podemos elegir si queremos que nuestro documento solo sea de lectura o se pueda editar. Esta opción, editar, suele venir por omisión. Aquí podemos escribir una nota para enviarla en el mensaje. Y hacemos clic en enviar. En esta ventana de mensaje podemos ver los correos a los que hemos enviado nuestro vínculo para compartir nuestro documento. Cerramos esta ventana. Segunda opción para compartir un documento en la nube. Hacemos clic derecho del ratón sobre el documento y seleccionar la opción Compartir. En este menú hacemos clic en Copiar vínculo. Abrimos nuestro WhatsApp. Seleccionamos un contacto para compartir el documento. Hacemos clic derecho del ratón sobre la barra de direcciones de WhatsApp para copiar el vínculo del documento. Clic en la opción Pegar. Enviamos el acceso directo al documento con un clic. Si hacemos clic en el acceso directo recibido, abrimos el documento. También podemos compartir archivos de programas en la nube. Abrimos nuestro correo de Microsoft, Hotmail o Outlook. Ya abierto nuestro correo, para abrir la nube, hacemos clic en los puntos, clic en el icono de OneDrive. Yo hago clic en el icono en la carpeta de mis archivos de mi OneDrive. Hacer clic derecho del ratón sobre el archivo que queremos compartir. Y en este menú contextual seleccionamos la opción Compartir. En el primer cuadro de texto escribimos la dirección de correo o correos con los que vamos a compartir el acceso directo al programa. En agregar más podemos añadir más direcciones de correo para compartir nuestros archivos en la nube. Aquí seleccionamos si queremos que el programa se pueda editar o que solo se pueda ver el programa o el documento. En este caso, como es un programa, lo dejamos en la opción editar. Esta opción suele venir por omisión. Aquí podemos escribir una nota de mensaje. Y hacemos clic en enviar. Aquí vemos las direcciones de correos a los que enviamos el vínculo para compartir el archivo. Cerramos esta ventana informativa. Segunda opción, para compartir un programa en la nube.
Hacemos clic derecho del ratón en el programa que queremos compartir. En esta ventana emergente hacemos clic en la opción en copiar vínculo. Este mensaje nos informa vínculo copiado. Hacemos clic en configuración. Tenemos estas opciones para compartir el vínculo del programa. Podemos elegir si queremos que nuestro vínculo sea para cualquier persona, solo lo reciban las personas con acceso autorizado o las personas que nosotros seleccionemos. Si hacemos clic en puede editar, tenemos estas dos opciones. El vínculo se pueda editar, que solo se pueda ver el vínculo. También podemos ponerle una fecha de expiración y establecer una contraseña. Y haríamos clic en aplicar. Hacemos clic en la flecha para regresar. Con un clic cerramos el mensaje informativo. Abrimos nuestro WhatsApp. Seleccionamos un contacto para compartir el vínculo. Hacemos clic derecho del ratón en la barra de direcciones de WhatsApp. En el menú contextual seleccionamos la opción pegar. Se copia el vínculo y hacemos un clic en enviar. Si hacemos clic en el acceso directo recibido, podemos abrir el archivo. Hacemos clic en descargar el archivo. Clic en guardar. Lo analiza el antivirus. Si hacemos clic en el icono de la carpeta, podemos abrir la carpeta donde está guardado y descargado el archivo. Y aquí está el archivo que nos han compartido en la carpeta de descargas del ordenador. Suscribiros, y si os habéis suscrito y queréis recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy publicando, dar un clic en la campana de suscrito y así os llegarán las notificaciones.